Esto, lo prometido es deuda. Y aquí estamos hoy con el doctor Juan Camilo Restrepo Salazar, un estadista, un hombre, un conocedor de temas que tienen que ver con la hacienda pública, con, con el tema minero, fue nuestro ministro de Minas y Energía, fue ministro de Agricultura, mejor dicho, el hombre, el hombre ha hecho el curso para ser presidente de la República. Lo que pasa es que el clientelismo no ha dejado que la gente que es capaz y que tiene equipaje intelectual eh, se aproxime a las grandes cumbres del Estado. Entonces prefieren la mediocridad y prefieren a quienes salen en todos los avisos de prensa, pero que no le aportan nada a esta sufrida Colombia. Doctor Juan Camilo, bienvenido a La Barbería. Bueno, William, muy complacido de estar aquí en La Barbería. Qué bueno. Espero que no me trasquile. No, de ninguna manera. Usted nos va a enseñar muchas cosas porque estábamos pendientes de su presencia para que tratemos temas de Estado con usted. Usted fue senador de la República, brillante senador, estrella en el Congreso, y le dio al país cátedra. Y ante todo, un hombre honorable, porque eso sí, sin mancha. Y aquí está. Y nos llena de orgullo saber que el doctor Juan Camilo Restrepo, profesor universitario, un hombre que ha escrito, que ya tiene sus obras, y hay quien lo ve, tiene más futuro todavía que pasado. Con esto les estoy diciendo muchas cosas. Doctor Juan Camilo, ¿cómo está viendo este país en los actuales momentos? Porque es que la situación yo la veo como muy revolcada. O la mayoría de los colombianos, o así lo dicen las encuestas. Sí, así lo dicen las encuestas. Pues el país tiene muchas dificultades, pero sabe, yo soy en el fondo pesimista un poco, pero últimamente. Pero en el fondo tengo la convicción de que vamos a salir adelante. No podemos... Sí, estamos a un paso del abismo, entonces vamos a salir adelante. O vamos a parar a tiempo. Vamos a parar a tiempo. Mire, por ejemplo, este tema de la paz. Claro, tiene muchas dificultades y tiene muchas contradicciones y tiene muchos contradictores y tiene muchas dificultades en las mismas FARC. Pero ¿cuál es la alternativa si no buscar la paz bien hecha y bien negociada? ¿Seguir otros 50 años de guerra? Pero si antes de empezar el doctor Juan Manuel Santos, estos tipos estaban arrinconados en lo más profundo de la selva. Aquí se podía viajar sin problema. Aquí se habían dejado de dinamitar oleoductos. Se había reducido el tema del secuestro y la toma de pueblos y todas las cosas. Aquí dinamitando los oleoductos y tantas vainas que han pasado últimamente porque le soltaron la rienda a esta gente. No, mire, cuando uno mira las cifras serias, las cifras le dicen a uno que aún en los tiempos anteriores al gobierno de Santos, es decir, durante el gobierno de Uribe, hubo las mayores tomas de la guerrilla a poblados, hubo atentados también muy fuertes a los oleoductos, a las torres de energía, un mes más, un mes menos. Las guerrillas han estado actuando y molestando desde hace mucho tiempo. No es que se despertaron, que estaban en una paz romana, pues, y de pronto despertaron. No. Miren nomás las minas que ahora están explotando, las minas antipersonales. Esas se sembraron en los gobiernos anteriores. Eso no fue ahora que las están sembrando estos últimos 8 días. Además, no, el tema es muy... Y para mirar la cosa con grandeza y sin mediocridades y sin mezquindades, lo que hay es que ver cuál es la alternativa y cómo realmente todos los partidos y todos los líderes políticos sin mezquindades
se van uniendo en torno a hacer de la paz una política de Estado que nos permita rematar esto. Es una vergüenza cuando ya todo el mundo y toda la región y toda América Central encontró la paz y la convivencia, nosotros seguimos enfrascados y haciendo de la paz y del debate de la paz una cosa muy grave que es el debate político. Pero es que hay un tema muy delicado, señor ministro, y es el siguiente, y se lo digo con todo respeto. El narcotráfico se ha convertido en el combustible que alimenta la guerra, y quienes se benefician del narcotráfico hoy por hoy son el cartel representado en la guerrilla. Claro. Y por eso, sí, señor, es que en los acuerdos que ya se han ido trabajando muy dispendiosa y muy delicadamente, está una política antidrogas para reducirla en el momento en que podamos tener una paz y un posconflicto. Porque si la cosa fuera tan sencilla, señor, yo le pregunto a usted, ¿por qué entonces para el 8 de agosto del 2010 no estaba acabado el narcotráfico, sino que estaba en su momento más rampante? No, yo soy enemigo, William, de que esto se vuelva un pequeño trofeo a ver quién se lo gana políticamente, porque así no vamos a avanzar nada. Que yo hice tanto, que usted no hizo tanto. No, la paz tiene que ser una cosa general, bien hecha. Naturalmente no se trata de negociar por negociar cualquier cosa, pero ni bajando la guardia, pero cometeríamos un error histórico no trabajando hacia la paz. Mire, yo estuve hace poco en una exposición muy bonita que hizo el Rosario de la vida del general Uribe Uribe. Era un gran estadista. Cuando terminó la guerra de los 1000 días, que él la perdió con gran gallardía, lo dejó solo su partido, el Partido Liberal, y fue el único representante a la Cámara en ese Congreso liberal. En ese Congreso, el único representante liberal. Y le costó la vida. Lo mataron ahí en las escalinatas del Palacio. ¿Y por qué le costó la vida? Porque hubo unos fanáticos, ¿no?, que le reprocharon a muerte que él estaba buscando la convivencia y la paz después de la guerra de los 1000 días. Y en esa exposición que hubo del Rosario, había una frase en la pared de Uribe Uribe de sus últimos días muy bonita que decía: ahora despidámonos como soldados y saludémonos como ciudadanos. Eso es lo que hay que hacer de ahora en adelante en Colombia. No generar ese tipo de rencillas y de pequeñeces que llevaron a frustrar la vida de uno de los colombianos más importantes que hemos tenido, que es el general Uribe Uribe. Usted me da la razón, y lo entiendo. Despidámonos de los dados y... Despidámonos como militares y saludémonos como ciudadanos, decía Uribe Uribe. Entonces, aquí lo que se pretende y lo que estamos viendo, que uno va también observando, yo soy un alumno suyo en la práctica. Yo trabajé en sus cuadros de campaña, cuando usted se asomó, porque la gente lo vio a usted como una esperanza. Yo recuerdo un contraescape escrito en El Tiempo por Enrique Santos cuando adhirió a su candidatura presidencial, que eso levantó toda la polvareda del mundo. Y usted iba en ascenso, pero en franco ascenso. La verdad es que la esperanza del Partido Conservador era usted. Y el doctor Carlos Holguín se fue de candidato a la gobernación del Valle y allá pues quedó reducido a la mínima expresión, porque él de pronto tenía una expectativa que no supo manejar y que sus asesores pues no lo impulsaron. Pero usted se metió de lleno y usted hizo unas propuestas que a uno le fascinaban. Aquí en el barrio La Soledad, detrás de la iglesia de Ligorio, sí, de San Alfonso de Ligorio, tenía su cuartel, y ahí la gente llegaba y se planteaban temas serios. Y usted dijo, es que vamos a ir allá al Caguán a hablar con estos tipos. ¿Me acuerdo? Una tarde, un viernes, usted le dijo a Juan Gabriel Uribe, es que la solución es ir a hablar con los tipos y decirles a ver qué es lo que quieren, pues. A mí no me olvida eso. Sí, y usted fue muy claro, y sus tesis eran coherentes,
encaminadas dentro de una filosofía conservadora. Porque usted nunca tampoco fue un hombre que se fue contra las tesis ni contra los principios. Ahora yo veo esto muy raro, se lo digo con toda honestidad. Ahora esto lo están diciendo, aquí el Congreso no existe, aquí esto lo está manejando desde La Habana. ¿Por qué cuando usted ahora se opuso a las republiquetas independientes? Porque yo al menos sí entendí eso. Eso le costó a usted muchos dolores de cabeza, porque en La Habana se emberracaron con usted. Sí, pero mire. ¿Quién manda aquí? Ese es un buen ejemplo. ¿Qué es lo que pasa en La Habana? En La Habana, de 8 a 12 del día, hay las negociaciones cerradas, que son las que valen, que son las que se han avanzado. Allá no pueden entrar a esas reuniones ni cámaras, ni micrófonos, ni secretarias, ni computadores, ni nada. Lo que se ha negociado en esas reuniones de 8 a 12 del día. Y a la 1 de la tarde sale las FARC a dar ruedas de prensa, a dar declaraciones, a desatrasarse mediáticamente de 30 años de vigilia mediática que tenían. Y lo cierto es que les hemos comido mucho cuento porque damos por hecho que todo lo que dicen en esas declaraciones, que ya no son de la negociación, es lo que se está negociando. Y en eso ha habido mala fe, para decírselo de alguna manera, o desinformación de quienes dicen es que allá se está negociando cosas muy horribles. Mire, lo que está negociado en La Habana es solo lo que está firmado y escrito, que ya se han negociado 3 de los 5 puntos de la agenda. Y el tema de las zonas de reserva campesina es un buen ejemplo. Yo estuve muy pendiente. ¡Se tuvo valor civil! Pero espere, le cuento. El Ministerio de Agricultura, durante los 3 años que estuve allí, en el primer año, estuvimos muy atentos de la negociación del primer punto de la agenda de La Habana, que es el punto agrario, el de desarrollo rural. Yo tuve 3 asesores míos permanentes en La Habana, colaborándoles técnicamente al equipo de negociadores. Y entonces, en un momento dado, en esas declaraciones de la 1 de la tarde, ya cuando no era negociación, salieron las FARC y dijeron: esto hay que volverlo 9 millones de hectáreas de zonas de reserva campesina. Hay que volver 9 millones de hectáreas zonas de reserva campesina en 54 zonas. Y hay que darles independencia como si fueran municipios o como si fueran resguardos indígenas o cosas por el estilo. Entonces yo salí y dije, la negociación de La Habana no puede ser eso. No podemos volver unas republiquetas independientes esto. Y si usted va a ver lo que se ha negociado sobre zonas de reserva campesina, nada de lo que pidió las FARC se les ha aceptado. Ahí está muy claramente dicho, las zonas de reserva campesina serán de conformidad a la ley, que entre otras cosas se ha dicho. Usted sabe que el gobierno Santos no ha creado una sola zona de reserva campesina, y las que existen se crearon durante el gobierno del presidente Uribe. Y entonces ahora dicen, no, pero es que allá negociaron las zonas de reserva campesina y van a volver el país un mosaico de pequeños grupúsculos independientes. Nada de eso se ha negociado. Eso lo han dicho las FARC, pero las FARC han dicho de todo, han pedido constituyente, han concitado al Papa que vaya allá, han dicho que van a acabar con el Congreso bicameral y que uno solo, han dicho que le van a quitar las prestaciones sociales a los policías y a los... Nada de eso se ha negociado. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué es lo que se ha negociado y qué es lo que sin haberse negociado lo dicen a los 4 vientos las FARC en sus desatrasadas mediáticas de la 1 de la tarde. Entonces, ¿uno qué hace? Creerle a lo que se ha negociado con todo rigor y con toda certeza. No se ha puesto en peligro la propiedad privada, no se le va a quitar a la brava la tierra a nadie siempre y cuando la tierra sea bien habida, no se va a expropiar a la brava, no se va a atentar contra la seguridad jurídica. Todo eso está muy escrito. Yo me tomé el trabajo de escribir un libro precisamente que está publicado, se llama La Cuestión Agraria, haciendo la pedagogía de qué fue lo que se negoció y qué fue lo que no se negoció en materia agraria en La Habana. De manera que sí, es difícil, yo sé que es difícil y las FARC son muy mañosas y las FARC
tratan de poner cascaritas aquí y allá, pero se ha llegado a lo que los expertos en negociación dicen que se ha llegado tan lejos como nunca se había llegado en negociaciones con una guerrilla. Faltan 2 puntos complicados, vamos a ver, el de la justicia transicional y el de las víctimas, que son muy complicados, pero ya eso está, yo no diría de un cacho, y eso de pronto se va a demorar muchos más meses de lo que está pensando el mismo gobierno. Otros 50 años. No, se demora otros 50 años si resolvemos no persistir y no trabajar la paz. Porque lo más fácil a veces sería romper y darle la patada a la mesa de allá. Pero, ¿y cuál es el costo que eso tiene? ¿Cuál es el costo que eso tiene para nosotros y para las generaciones que vienen? ¿Otros 50 años de guerra? Entonces, lo más fácil a veces no es lo más sabio ni lo más juicioso. En este país estamos en un tema bastante delicado, que es el siguiente. Aquí existe algo muy especial que se llama el sistema radial acusatorio. A una persona la cogen y la acribillan mediáticamente por una emisora o por un programa de televisión, la condenan. Entonces, los magistrados no leen ni el expediente. Se basan en lo que dijeron en determinados noticieros, determinados periodistas que tienen cierto prestigio. Entonces, que el tipo llega con la lápida allá a la corte o a la fiscalía o donde sea. Cuando la justicia se ha convertido en un instrumento mediático de quienes manejan unos intereses oscuros, cuando la justicia está en manos de quienes, mediante de falsos testimonios, que quieren condenar a la gente, cuando esas cosas están ocurriendo en este país, para uno es muy duro escuchar, por ejemplo, esto. Voy a contarle un poquito. Al hijo de un exministro de Estado le preguntaron hace un mes, o mejor dicho, el hijo le preguntó al papá, papá, y ahora que te van a meter a la cárcel durante 7 años, ¿qué piensas hacer? Y yo, pues yo me voy a poner a estudiar derecho, mijo. Usted más o menos entiende la voz de quien le habla. Y le dijo el hijo, le dijo el cuyabrito, le dijo, uy, papá, ¿y para qué estudia derecho si en Colombia no hay justicia? Un niño de 11 años. No, mire, yo estoy de acuerdo con usted, William. Se está desaforando mucho, hay mucha anuncio de los altos jerarcas de la justicia que anuncian a quién van a meter a la cárcel y a quién no van a meter. Y han caído víctimas del micrófono para acribillar sin fórmula de juicio a veces y sin la ponderación que requiere una procuraduría o una fiscalía. Y se les ha ido la mano y eso es desafortunado. Como me estaba acribillando también aquí en su programa hace algunos días el señor Laforí. De manera que yo le agradezco que me haya dado esta ocasión también para replicarle, porque a mí me estaba pasando también aquí en esta barbería que me estaban acribillando sin fórmula de juicio. No me lo pluralizo yo. No. Estaba acribillando a su invitado y por eso yo le mandé a usted una carta y le agradezco mucho esta ocasión, porque ahí hay un ejemplo claro también de un esquema que se está generalizando mucho, que es de acusar a la gente sin fundamento y sin fórmula de juicio. Entre otras cosas, no fue tanto para mí, sino que me parece que fue un ataque bastante de mal gusto e injusto, desde luego en grado extremo, contra un gran señor que es Genaro Pérez. Lo ordeñaron aquí, lo descremaron. Parece que lo estaban descremando, porque él ha tenido unas peleas muy graves con Fedegan y muy bien fundamentadas, y entonces estaba respirando aquí por la herida. Pepe Félix. Sí. ¿Sí? Y también a mí estaba cayendo ahí en el juego de las tijeras y de las chuzadas. No, ¿cuál de tijeras? Yo estaba... De las barberas. Ni siquiera la he cogido hoy. Ni siquiera, porque usted es un hombre transparente.
Y por eso me gusta hablar con usted, porque usted es un ejemplo de vida, pero bien pueda, doctor, porque aquí el doctor José Félix soltó, mejor dicho, dijo muchas cosas. Usted diga lo que usted considere que tiene que decirle al país, porque No, esto pues, lo ve todo el mundo. Yo le diría 3 o 4 ideas, o 3 o 4 réplicas centrales a lo que él dijo aquí, con bastante ligereza y con bastante improvisación, a mi juicio. Primero dijo que yo había sido, cuando fui ministro de Agricultura, El sepulturero. dice que el sepulturero del sector Usted agropecuario. el sepulturero no tiene nada que cara de nadie. Te voy a decir una cosa. Los 3 primeros años del gobierno Santos, en los cuales yo fui ministro de Agricultura, son 3 años, no según yo, según el DANE, años de mucho mejor crecimiento agropecuario los últimos 3 años del presidente Uribe. De manera que no solo no fui sepulturero, sino que fui resucitador de un sector agropecuario que encontramos decreciendo negativamente en el 8 de agosto del 2010. Eso pues en cuanto a mi profesión de sepulturero, que me la gané aquí en esta barbería. Pero segundo, soltó una serie de cosas que ya las ha repetido por todas partes, pero que yo se las resumiría así. Él estaba enseñado, o está aún enseñado, pero ya mucho menos, a que toda la política pecuaria, es decir, todo lo que tiene que ver con la ganadería, se la habían delegado irresponsable y ligeramente mis antecesores, hasta el punto de que la política pecuaria se manejaba aquí en la calle 37, que es donde tiene la sede Fedegan. O un edificio grande que hay. Bueno, ese edificio grande que lo hicieron sobre una casa que le arrebataron abusivamente los de Fedegan al Fondo Nacional de la Carne y de la Leche, que es de 400.000 ganaderos, y ahí construyeron sin permiso debido de los curadores un esperpento, tumbando una casa de valor cultural que no era de ellos, y se terminaron mediante maromas apoderándose. Pero el tema de fondo es que yo me volví a llevar el manejo de la política agropecuaria como tenía que ser. De la 37 a la Jiménez. De la 37 a la Jiménez, y eso no me lo perdona la política. Al edificio Pedro López. Al edificio Pedro López, que es de donde nunca debió salir. Eso lo mantiene muy herido. Segundo, o tercero, la Corte Constitucional ha dicho que quien maneja recursos parafiscales, es decir, las contribuciones que pagan los agremiados, como los cafeteros, como los ganaderos, como los cacauteros, eso es lo que se llama los fondos parafiscales, que son recursos públicos, que es una especie de impuesto, que quien maneje eso tiene que manejarlo en una urna de cristal y tiene que manejarlo con concepto y vocación democrática. Yo le dije a Laforí, mire señor Laforí, de acuerdo con la Corte Constitucional usted tiene que darle democracia a Fedegan, porque hoy no representa más de 7 u 8% de los ganaderos del país, y usted está manejando 100.000 millones de pesos que no son suyos, ni son privados, son públicos, y tiene que manejarlo con democracia, como se maneja la federación, con sus defectos o no la Federación de Cafeteros. Cualquier cafeterito que tenga 1.500 palos tiene una cédula de cafetera, y eso le permite ir a las elecciones cafeteras, votar o postularse a un congreso, a un consejo municipal, al comité municipal, al departamental o al nacional. Ahora los cacauteros han hecho lo mismo, 28.000 cacauteros con cédula fueron a las elecciones para elegir los directivos de la Federación Nacional de Cacauteros. Pues estos señores de Fedegan se han cerrado a la tabla, a la raya, y no han querido democratizar a Fedegan. Y eso les ha valido que ahora que se les venció el contrato de administración del Fondo de la Carne y de la Leche, que repito, no es de ellos, es de 400.000 ganaderos, por no estar debidamente democratizados, el Ministerio de Agricultura, no en la época mía, ahora nomás, les dio lo que se llama en los colegios
matrícula condicional, que es lo que le dan a los malos alumnos, y les dijo, yo no les renuevo el permiso para administrar el Fondo de la Carne y la Leche por 10 años, como sería lo usual, sino por 9 meses, y dentro de esos 9 meses se me democratizan, que no lo ha querido hacer, porque él maneja eso ahí muy cerrado con un grupo de federaciones amigas. Ha cometido también abusos increíbles en materia de manejo del precio de la vacuna de lactosa para los ganaderos. Resulta que él estaba atornillado desde hace no sé cuántos años en la Junta de Becol. Lo acaban de sacar por conflicto el ministro Chirrinche. Lo sacó el ministro Chirrinche. Pero no dice que es muy amigo de él. Pues ahí me tiene, lo acaba. Aquí vino la vez pasada y le hizo un elogio al Chirrinche del Cauca. Ah, no, es que al que dice que Paloma Valencia es loca. Es que el la doctor, ¿cómo se llama? Iragorri dice que la prima de él es loca. Que, bueno, pero sigamos con eso que está muy... La Forí es muy dado a elogiar o a condecorar, con unas condecoraciones lagartas que él maneja, a todos los que están en el poder, y no es sino que salgan... ¿Ya condecoró al Chirrinche o qué? Y condecoró al del ICA, que ahora le echa todo tipo de pedruscos y de vainas. Entonces volvamos a la vacuna. Estaba allí en la Junta de Becol, sí. Y él maneja, Fedegan, la campaña antiaftosa, que se financia con plata no de Fedegan, de todos los ganaderos del país que pagan la vacuna. Y entonces, digamos, para poner un ejemplo que la entienda claro los que escuchen a La Barbería. Que la vean. Y la vean. Para que usted la vea desde Saigón, desde el Japón, porque esto lo ven en cualquier parte del mundo. Sí. Entonces, compraba al por mayor la vacuna, diga usted, a 700 pesos. A Becol. Y salía y se la clava a los ganaderos a 1.000 pesos. Y esa diferencia le genera 5, 6, 7 mil millones de pesos, que yo lo denuncié, y eso también lo ha herido mucho. Es un arbitraje ahí de recursos indebido en contra de la gran mayoría de ganaderos del país, que son los que la pagan. Entonces son esos abusos, para no hablarle usted de los viáticos que se hizo pagar sin tener derecho, de los escoltas y carros que se hizo pagar del Fondo Nacional de la Carne y de la Leche sin tener derecho a ello, en fin, muchas cosas de esas. Y entonces él vive muy ardido, por eso, y vino aquí, de alegría. Y vino aquí a La Barbería, pues, a hacer todo tipo de inculpaciones y a tirar pedruscos, pero ahí estamos. Entonces le agradezco mucho esta invitación para poder que se vea la otra cara de la moneda. No, porque yo en esto sí soy muy respetuoso y yo no podía dejar esto en un solo lado, tenía que ver la otra cara de la moneda, porque la misma gente que vio la primera barbería la va a ver más ahora con usted, porque yo sé que esto se está multiplicando y de qué manera, porque aquí no se trata de jugar mediáticamente con el buen nombre de quienes han hecho patria como usted. La verdad es esa. No sé, gracias. Mire, y un último puntico, pues, para que... No, porque esto sácale. Esto está muy bueno. Por ejemplo, él ahora se constituyó y se autoinstaló y se recorre todo el país con esa bandera. Es que el gran enemigo de los tratados de libre comercio, que se firmaron en el gobierno de Uribe, Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos, con la Unión Europea, todo eso se hizo en el gobierno de Uribe, no en el gobierno de Santos. Nosotros encontramos esos tratados ya firmados, comprometiendo al país, y por lo tanto se le fue dando el manejo, pero no fuimos nosotros quienes los negociamos. Los negoció el gobierno Uribe y los negoció con unos asesores del sector privado que se sentaban en lo que se llama el cuarto del lado. Y él estaba en el cuarto del lado. Ahora se ocupa mucho de despotricar de los tratados de libre comercio del TLC de Uribe. Y una de las cosas que dice es que aquí no sabemos, porque no se le ha hecho caso a él, exportar carne. Resulta que es este gobierno, el gobierno de Santos, el que logramos con gestiones ante Obama, por ejemplo,
que nos dieran a Colombia la condición de país libre de aftosa con vacunación, que solo se la habían reconocido al Uruguay, reconociendo en ello la labor importante en materia de erradicación de la aftosa, donde también ha jugado algún papel Fedegan, aunque con cosas como lo de la vacuna que le acabo de referir. Pero resulta que para exportar carne no basta con ser reconocido país libre de aftosa con vacunación, sino que hay que tener unos frigoríficos de primera línea, con lo que se llama la inocuidad. Aquí vienen los gringos, los miran, y no le dan permiso de exportar 1 kilo de carne al que no tenga un frigorífico debidamente calificado. Pues bien, de los frigoríficos que hay en Colombia, los peores, no les han invertido un centavo, están a años luz de poder ser certificados para exportar en Estados Unidos. Son unos que tiene Fedegan en una cosa que se llama Friogan, que es una red de frigoríficos. Friogan ha estado dando tumbos financieros desde hace mucho tiempo. Lo hicieron con la cédula y tuvieron que meter el capital y los avales del Fondo Nacional de la Carne y de la Leche, es decir, comprometiendo en una empresa periclitante como ese de Friogan el patrimonio de los ganaderos del país. Yo les corté el chorro de esas inyecciones de capital y les dije, refinancien y actúen eso, pues ustedes no pueden seguir comprometiendo el patrimonio del Fondo de la Carne y de la Leche en este negocio tan malo que son los frigoríficos de Friogan. Pero para efectos de exportación, lo que quería decir es que esos que él maneja, que son los peores de la red de frigoríficos, que nunca van a poder exportar 1 kilo de carne, los debía ponerlos. Si él es tan experto y dice cómo es que se puede exportar carne, pues hacer los mejores del país, y hoy son los peores. El 21 de mayo, Gustavo Álvarez Gardiazabal escribió en el Jodario algo que tiene que ver con la aftosa, ¿cierto? Claro, la aftosa está, mire. Que es bueno. Bueno, contémoslo, porque es que, primero, el país, para reconocer las cosas valiosas e importantes, ya sea a través de que les clavan a los pobres ganaderos de todo el país un precio indebidamente alto por la aftosa, precio en el cual Fedegan se gana un peaje en el camino que no se debía ganar, y por eso fue que sacaron a la FORI de la Junta de Becol hace poco, el ministro Chirrinchi, que usted dice. El Chirrinchi, el tipo se va para allá, para el Cauca y... Bueno, entonces, a pesar de eso, de que le han clavado un precio monopólico e indebido a los ganaderos del país, eso lo revelé yo en un informe de auditoría que le mandé a hacer a Fedegan. A pesar de eso, el país, no Fedegan ni la FORI, es decir, los 400.000 ganaderos que pagan la vacuna religiosamente y que vacunan con mucho cuidado y diligencia desde hace muchos años, ha logrado erradicar la aftosa. Y ese es un logro muy importante que tenemos, siempre y cuando se vacune oportunamente. Por eso se llama país libre de aftosa con vacunación. Y hay que hacer 2 tandas de vacunaciones al año. La aftosa tiene un gran riesgo y un gran enemigo, que es que nos llegue la aftosa desde Venezuela, porque allá tienen unas normas mucho más laxas y mucho más tolerantes que las que tenemos acá. Entonces, así como entra arroz y huevos y gente y todo. Y gasolina. Entonces, hay mafias que entran ganado. Si fue con el arroz y con el aceite y con lo que usted quiera, pues sí, es grave, pero no. Pero es que un ganado venezolano puede traer la infección de aftosa y transmitirla muy fácil. Esa fue otra de mis motivos de molestia grandes con la FORI, porque sus gentes allegadas de Fedegan, los unos en Arauca y los otros en norte de Santander, estaban dedicados a prohijar el contrabando de ganado desde Venezuela hacia Colombia. Por eso yo puse una denuncia penal en averiguación que cursa en la Fiscalía de Arauca,
y acaban de condenar hace poco al frigorífico San Cayetano, propiedad de Friogan, es decir, propiedad de Fedegan, por estar involucrado en prácticas de contrabando, en colusión con funcionarios públicos, no solo ellos, pero gente de la FORI en el frigorífico de... Entonces, ese es un riesgo muy grande. El otro riesgo es el que acaba de denunciar el Jodario, que el Jodario es Álvarez Gardiazabal, que ahora está escribiendo una columna muy aguda, y en donde dice, para combatir la aftosa hay que producir, diga usted, 24 millones de dosis al año para poder tener las 2 rondas de vacunación. Y ahora en estos últimos tiempos parece que le ha salido mala la mitad de esa producción a Becol. No han podido producir sino 12 millones, entonces ya redujeron este año a una sola ronda. Eso pone en peligro también la sanidad animal y es muy grave. Y por eso dijo Gardiazabal, y con toda razón, bueno, y entonces, ¿qué está haciendo Fedegan? Que es que el administrador de la campaña antiaftosa, ¿por qué no ha volado a conseguir vacunas por otra parte de buena calidad? ¿Cómo que vamos a bajar la guardia? Porque mire, el día que aquí salga un brote de aftosa, como le salió al Paraguay, olvídese que en muchas décadas no vamos a poder exportar 1 kilo de carne a ninguna parte porque nos van a poner la estrella negra. Y sería una lástima echar por la borda un esfuerzo tan grande como el que han hecho los ganaderos durante muchos años financiando esta vacuna. Entonces hay amenazas graves, contrabando, ahora está fallando la calidad de la vacuna y finalmente Fedegan es la encargada y responsable la responsable por ley de manejar y responder por las campañas antiaftosas. Vamos a terminar pues con un frigorífico en la India. Vamos a trabajar, pues ojalá fuera en la India, yo creo que vamos a acabar es aquí congelados de por vida sin poder exportar y sí, seguirá dando vueltas la FORI por todo el país diciendo que él sabe cómo exportar carne, pero si sabe cómo exportar carne debe empezar por cuidar de mejor manera la sanidad animal a través de la campaña antiaftosa que Fedegan por ley es la responsable de administrar. Lo que he visto es lo siguiente en todo esto. Aquí hemos observado desde el burladero que aquí el gobierno del doctor Santos, no sé cómo no se le ha empañado el espejo retrovisor. Entonces todo ha girado en torno a un espejo retrovisor durante el tiempo que lleva el doctor Juanpa, como le gusta que le digan a él, en la primera magistratura de la nación. Eso, en vez de contribuir a la paz, ahonda las diferencias. Porque es que si vamos a aplicarlo de Uribe, que usted tan sabiamente me dijo ahora que dijeron en la Universidad del Rosario, pues empecemos por la casa, pienso yo, con todo respeto. Sí. Usted es un hombre de Estado. Usted ha tenido el valor, la inteligencia y ante todo la sabiduría de saber ser un magnífico interlocutor. Usted no se deja faltar el respeto de nadie y yo sé que ha venido aquí a sentarse en este mismo sitio donde el doctor José Félix Lajorí dijo lo que dijo, a expresar sus cosas con toda propiedad y con todo respeto. Ahora se está hablando de unas denuncias penales. ¿Cómo es ese cuento? Que el doctor le dijo a Julio Sánchez Cristo que voy a interponer recursos penales contra el doctor Juan Camilo Restrepo. Mire, es que la FORI utiliza los anuncios, las amenazas o la presentación de denuncias como un instrumento para asustar a la gente o para amilanarla. Él está en todo su derecho de presentar denuncias penales o administrativas. Ya a mí me puso una denuncia en la Procuraduría desde hace algunos meses, que la estoy respondiendo con todos los argumentos y con toda claridad. Y si me mete más denuncias, más respuestas le daré. ¿Por qué me dice que me va a poner denuncias? No sé,
parece que es por la carta que yo le mandé a usted. Bueno, pues todos y cada uno de los puntos que están tratados allí en la carta los tengo sustentados en documentos, en argumentos, y yo no puedo impedir que cualquiera haga derecho de poner una denuncia penal. Cada quien es responsable de su juicio si quiere poner denuncias temerarias o no. Pero lo que sí le puedo decir una cosa, William, es esto. Si él pone una denuncia penal por lo que yo he dicho en este programa o por lo que le escribí a usted, todas y cada una de las cosas que he dicho, que he escrito, están documentadas y están probadas y las presentaré ante las autoridades para que ellos juzguen. Eso no es poner espejo retrovisor, eso es simplemente defenderse en los terrenos en que él ha querido poner la cosa, que es el terreno judicial. Pues allá vamos al terreno judicial. Cuando uno nada debe, nada teme, claro, ni tampoco en los estrados judiciales. Yo tengo una vida muy larga en el servicio público y me ha tocado defenderme en muchos estrados y en muchas cosas. Más que nadie, ¿quién más que yo lo conoce a usted? Yo lo conozco y yo doy fe de su vocación de servicio, de su transparencia, de su honestidad. Se lo digo con toda tranquilidad, porque así me gusta hablarle a la gente que admiro y a quien he seguido con vocación y respeto. Usted me ha honrado con su amistad. Usted me ha brindado a mí sabiduría y conocimientos de verdad, y al país. Y se lo agradezco. Y gracias por estar hoy aquí. No, muy complacido, William. Y recuerdo mucho las correrías que hacíamos por Caldas y cuando íbamos a Neira y al mismo Manizales. Claro, y usted nos deleitaba con muchas cosas, entre otras cosas por su inmejorable capacidad de imitación de voces. De eso tenemos que hacer otra bien deliciosa y ojalá en Colombia podamos sentarnos a hablar así todos dentro de una armonía como la que necesita el país. Que es que esto no puede seguir manejado, que lo digo con tristeza, desde Cuba, donde ordenan asesinar a nuestros soldados de la patria. Recuerdo ahora precisamente en una de las correrías que hicimos una vez que fuimos juntos a Manzanares, allá en el oriente de Caldas. Me acuerdo pues porque usted habla de La Vara y yo me acuerdo de todo el de Humberto de la Calle, que es de allá. Ah, sí, claro. Y entonces salió un tipo allá que dijo una cosa muy simpática que a mí se me quedó grabada. Dijo, yo de Neiva, de Manzanares para el cielo, y eso si me sacan bestia. Doctor Juan Camilo, muchas gracias por estar hoy aquí. Bueno, William, bienvenido siempre. Un gran gusto y le agradezco mucho la invitación a su programa.